suscriptor me envió un relato sobre algo que le ocurrió en la ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y me pareció muy interesante todo lo que él cuenta. Yo viví un tiempo en esa ciudad, así que lo que me cuenta no me es ajeno. Si bien no tuve la misma experiencia, sé por dónde van los tiros, como se dice normalmente. Así que estuvimos de acuerdo, él estuvo de acuerdo en compartirlo y en hacerlo de esta manera, ¿no? Él me lo envió redactado, así que yo lo voy a leer para no perder ningún detalle y para que sea realmente su vivencia, tal y como él lo vivió y lo cuenta. Así que, bueno, hagan de cuenta como que yo desaparezco, por más que sea mi voz, y pasa a ser la de él, la de Marcelo. Y bueno, así compartimos para personas que quizás hayan pasado por algo similar, o simplemente por el hecho de que es algo muy interesante. Son cosas que suceden, esto no es ni invento, ni algo que sea muy loco de que pase. Esto pasa y sobre todo en determinadas circunstancias y determinados lugares. Entonces, yo voy a leerlo así tal cual, ustedes hagan abstracción. Yo a partir de ahora paso a ser Marcelo con una voz aflautada, pero bueno, yo lo quiero compartir así para no perdernos de nada y para darle voz a él, que me envió su relato para compartirlo. Soy Marcelo, de profesión docente, además de ser músico y productor. A lo largo de estos 54 años no tuve problemas de salud, ni problemas psíquicos, como tampoco he consumido drogas. En abril de 2003 conocí a Charlie, otro Charlie, no el cantante, un chamán que vivía también en la ciudad de Buenos Aires, recomendado por una persona de mi entorno que vivía una vida espiritual muy interesante para esa época. A raíz de esta persona conocí a Drúmbalo Melchizedek, sus videos acerca de la Merkaba y aquello que podía ocurrir en acontecimientos relacionados al 2012. Charlie hacía operaciones astrales y fuimos con mi esposa en la búsqueda de comprometernos con un camino espiritual y encontrarnos a nosotros mismos. Charlie nos realizó unas operaciones astrales asombrosas. Recuerdo mientras me operaba sentir que me quedaba dormido y en ese sueño o viaje me reencontré con mi papá, fallecido en 1997, y mi abuelo, fallecido en 1978, en un lugar que podría ser como una tribu. Con mi abuelo ya había tenido contactos extrasensoriales. Él falleció cuando yo tenía 12 años, pero estábamos muy unidos. Tanto que la última vez que nos vimos, sin saberlo, nos dijimos hasta cuando nos veamos. Como si los dos supiéramos que ahí se terminaba la historia en esta vida. Y fue él quien a través de otro sueño me despertó con un grito una noche e iluminó mi habitación con un haz de luz sobre mis instrumentos, como mostrándome que mi camino era la música. Durante la operación me fui transformando mentalmente, hasta convertirme en un habitante originario, y dentro de esa tribu estaban mi papá y mi abuelo. No tenía una visión de color vívido, sí en cambio de color sepia. Nos encontramos, bailamos y nos abrazamos. Mientras tanto, la operación llevó casi 2 horas, porque estuve bastante complicado. Algo estaba entrelazado en mis costillas y costó bastante sacarlo. Yo fui objeto 10 años atrás de una especie de trabajo espiritual que complicaba mi energía y a través de distintas terapias alternativas y culto umbanda se logró destrabar el trabajo con la recomendación de seguir haciendo una limpieza del aura porque lo que me habían hecho estaba hecho con profundidad.
Le conté esta situación a Charlie mientras él me contaba por qué nos llevó tanto tiempo la operación. Me dijo que lo mejor sería en algún momento que viajáramos juntos a hacer una sanación en el Uritorco para terminar definitivamente con esta situación y que aquellos que tenía que terminar de liberar no podía hacerlo en su casa. Recomendó ir en luna nueva, así que la fecha indicada fue el último fin de semana de octubre del 2003. Me preparé todo el mes haciendo una dieta estricta en frutas, verduras y agua, ya que esos 3 días íbamos a comprar frutas y no volveríamos a comer otro alimento hasta que volviéramos. Viajamos un jueves por la noche, Charlie, un amigo de él y yo, que nos turnábamos para manejar. Llegamos el viernes al mediodía a Capilla del Monte, a una casa de amigos cerca del cerro. Descansamos un rato y cerca de las 5 emprendimos viaje al cerro. Compramos frutas y agua para los 3 y al llegar dejé mi auto estacionado en la playa del cerro y subimos. Cerca de 2 horas y monedas llegamos al valle, acompañados por mucha gente que iba y venía, algunos en plan de turismo y otros espiritual. Acampamos ahí cerca de una pequeña casita de una persona que vivía ahí mismo hasta las 22 horas, que emprendíamos la subida hasta la cima. Mientras subíamos, Charlie se perdió y estuvimos cerca de 1 hora dando vueltas sin encontrar el camino, hasta que en un momento siento la voz de mi papá para decirme: Charlie está confundido, decile que se tranquilice y que se conecte conmigo, que yo lo ayudo a subir. Acá ya empecé a no entender qué pasaba, porque si bien soy muy intuitivo y nunca me había pasado una cosa así, dejé fluir y que el destino nos guiara, mejor dicho, mi papá. Dicho y hecho, Charlie se alejó de nosotros, se sentó, dijo un par de palabras en idioma originario comechingón. Él me dijo que usaba esa lengua cuando se transformaba en chamán, y en menos de media hora estábamos en la cima del Uritorco y el paisaje era indescriptible. Todo se iluminaba, sentía sensaciones que jamás había sentido, y con mucha naturalidad reconocí quién era y por qué estaba ahí, y ya nada me parecía raro o no entender. Sin saber absolutamente nada al mirar las luces y luego cerrar los ojos, venían figuras geométricas frente a mí. Esas figuras se entrelazaban y formaban otras figuras. Después de un rato de estar meditando cada uno en un lugar, comenzó la sanación que duró cerca de 1 hora y media, donde no paraba de moverme y donde vomité un líquido espeso que nada tenía que ver con lo que había comido, y después de eso me quedé dormido. Mientras dormía no tuve ningún sueño o imagen. Al despertarme hacía frío y estaba empezando a llover o garuar, pero nada impidió el poder ver todas las luces, las naves y todos los seres de luz que querían comunicarse. Las figuras geométricas no cesaban de aparecer en mi cabeza y su entrelazamiento, y cuando le comenté a Charlie, me habló sobre geometría sagrada y la flor de la vida, de lo que hablaba Drúmbalo. Entonces fue cuando me dio una medalla de la flor de la vida para que la tuviera todo el fin de semana conmigo. Volví a dormir y soñé con una especie de hada que con sus dedos me marcaba todas las figuras geométricas, hasta que me despertó el amanecer, viendo las naves que regresaban para meterse dentro del sol. Tal vez la imagen vivida más inolvidable que guardo en mi corazón es mirar el sol saliendo y esas naves perdiéndose como si el sol las fagocitara. Bajamos, pero ya tenía otra energía, me sentía como el indio que bailaba con mi abuelo y mi papá y empecé a bajar el cerro como si lo conociera. Lo habíamos subido de noche, así que no sabía el camino, pues lo bajé por delante de todos, en pleno amanecer, y llegué al valle sin que nadie me diga por dónde. En el campamento dormimos hasta el mediodía. La idea era quedarnos ahí hasta el domingo a la tarde para volver a Buenos Aires. Pero Charlie me dijo, si había inconveniente, cambiamos de idea, y ya que al hacerme la sanación recibió un mensaje y teníamos que ir a Ongamira. Si vos sabés dónde queda, vamos a donde me digas, le dije yo. Yo estaba en búsqueda de todas las respuestas, iba para adelante sin importarme nada. En algún momento me iba a caer toda la información, aunque hay cosas que aún 17 años después las estoy interpretando. Así que volvimos a la casa donde parábamos cerca del cerro.
Dormimos un rato más, nos bañamos y emprendimos camino a Puertas del Cielo, previa parada en Ongamira. Pero como no había nadie, seguimos. Llegamos cerca de las 6:30 de la tarde, estábamos solos, Charlie, su amigo y yo. Habíamos llegado con mi auto y lo dejamos estacionado cerca del camino para hacer noche ahí, muy cerca de una antena de telefonía o algo que era una antena. La curva era pronunciada. Esa tarde Charlie me dijo que mirara bien el paisaje de día y que prestara atención. Y después saqué conclusiones, porque si yo iba a contar esta experiencia a la gente, una de las posibilidades era que se iban a reír e iban a negar lo dicho porque las luces que veía eran por la ruta, que se encontraba en otra dirección, y por lo tanto, donde miraba no veía ruta alguna. El camino que nos trajo estaba sobre la izquierda, era de tierra y a la derecha, salvo las montañas, el resto era todo descampado. Durante el atardecer llegó un par de contingentes que venían a tener las mismas experiencias que nosotros. Cantaron, hicieron algunos bailes, pero al ver que no pasaba nada, cerca de las 22 se fueron. Comimos más frutas y cerca de las 23 agarramos las bolsas de dormir y empezó a soplar un viento bastante fuerte, con lo cual estábamos cerca de una media pared parecida de adoquines, así que nos refugiamos porque el viento venía en aumento. En un momento Charlie nos pide que cerremos las bolsas de dormir y nos metamos adentro hasta que él nos diga, porque el viento era terrible. El sonido que había era ensordecedor y el viento que hacía pensaba que iba a salir volando, porque lo más parecido a estar en el medio de un tornado era eso. Para esto pensé, chau cámara de video, de fotos, las frutas, el auto, debe estar volcado y en un desnivel. Me vuelvo en micro a Buenos Aires si es que lograba salir con vida porque estaba aterrorizado. Me quedé dormido del mismo miedo y calculo que serían las 2 o 2:30 de la mañana cuando Charlie me despertó y me preguntó si estaba bien. Y me dice, mirá, y delante de mí estaban todas las estrellas del cielo arremolinadas y en una espiral que se metían dentro de algo muy brilloso, que no era la luna, pero que para esa hora sí debería de ser. Pero era como si estuviera viendo una película, porque a mi alrededor no había nada y solo tenía eso frente a mí. No estaba suspendido ni nada por el estilo. Estaba apoyado, pero no podía explicar dónde estaba. Nadie decía nada. Estábamos los tres mirando ese paisaje y Charlie me decía, ¿viste que te dije que el cielo de Córdoba no es como el cielo de Buenos Aires? Con el tiempo, hablando, conocí a un astrónomo que me dijo que no era el cielo de Córdoba lo que estaba frente a mí. Y una alumna del conservatorio, que también estudiaba sobre estrellas, me mostró libros donde pude reconocer una foto y me dijo que yo no pude haber visto eso. A ambos les decía que esa imagen la había visto con mis propios ojos, y ellos me negaban que así fuera, porque esa era una foto tomada por un satélite desde afuera, mirando a la Vía Láctea, con lo cual nadie me creía, y para no pasar por loco, nunca más volví a hablar de eso. Volviendo a mi experiencia, comenzó el viento otra vez y entonces volvimos a cerrar las bolsas, a meternos adentro y ahí sí confirmar que si antes no se habían volado las cosas, esta vez era imposible encontrar algo al amanecer. A la mañana desperté y para mi sorpresa estaban las frutas, las 2 cámaras que llevé, las llaves del auto, los documentos y hasta el auto, enterito, ni volcado ni nada. No podía creer ni entender nada de lo que pasó. Comimos algo y salimos para Ongamira. Antes de ir hacia ahí, me dijo que siguiera un poco hacia adelante para ir a algún otro lugar, que no recuerdo, pero lo raro es que la temperatura del auto empezó a subir como para reventar el motor. Apagué el auto hasta esperar que baje la temperatura, imaginé que por la tormenta el auto había quedado mal, y cuando bajó la temperatura vuelvo a arrancar y vuelve otra vez a subir. Pegamos la vuelta y la temperatura se normalizó. Para comprobar el mensaje, vuelvo a ir en dirección opuesta a Ongamira, la temperatura volvió a subir. Entonces nos fuimos derechos sin dudar. Al entrar no caminamos mucho, son casi 20 años, no sé si el lugar que recorrimos exacto es este, pero puedo decir que el lugar con el que quedé hipnotizado sí es este.
Le dije a Charlie sin saber lo que decía: «El portal, ahí está el portal», y apoyé la cabeza en las piedras como si fuera a atravesarla. Y al cerrar los ojos, todo se transformó en blanco y negro. Todo era negro y las figuras eran blancas resplandecientes. Yo veía contornos a veces difusos y a veces más claros, y empecé a bajar escaleras blancas. Llegué a una puerta y cuando la abrieron era una tribu que se pusieron a gritar de alegría recibiéndome como si hubiera vuelto. No conocía a nadie, pero estaban muy felices. Gritaban algo como si fuera mi nombre, al menos yo sentí que me dirigían con esa palabra hacia mí. Me abrazaban, estaban muy felices de verme y luego me llevaron hacia una puerta donde me dijeron: «Ahora tenés que pasar el examen». Y al entrar sentí que estaba ante la presencia de los 24 ancianos, 12 sentados a cada lado, así como los leí en la Biblia, altos, mirándome y estudiándome. Todos eran contornos blancos sobre fondo negro. Me siguieron estudiando, se acercaban, me miraban fijo, se alejaban, hablaban entre ellos y al final asintieron con la cabeza y me dejaron pasar hacia otra puerta más. Y ahí, cuando entré, había un gigante o alguien más alto, porque me estaba mirando de frente, pero no tenía la altura de él. La imagen era lo más parecido a Jesús, un ser amoroso, lleno de paz, que me abrazó y yo no podía parar de llorar. Era como que quería quedarme ahí para siempre. Y me dijo: «Vas a volver cuando descubras la alquimia. Cuando descubras cómo transformar el barro en otro, volverás. Cuando tomes el barro de los demás y lo transformes en oro, volverás». Me despedí y salí del portal y volví a la realidad. Estuve parado con la cabeza en la gruta durante más de 3 horas, diciendo palabras ininteligibles según Charlie. No sé cuánto tiempo llevaba mal dormido, porque desde el miércoles a la noche había dormido, y el jueves di clases todo el día, emprendí viaje, y ya era domingo, y con todas las experiencias que había tenido, si había dormido 10 horas todo el fin de semana era mucho. Estaba muy emocionado y cerraba los ojos y tenía una luz blanca en el centro del tercer ojo. Ya era mediodía y teníamos que volver para preparar todo para el viaje de vuelta, pero quise dar mi parecer o mi experiencia en cuanto a experiencias o ciudades de otra dimensión se presentan frente a nosotros. Ojalá esto sirva para que cada uno pueda ir contando su propia experiencia, ya que creo no ser un iluminado o un elegido, soy uno más, o mejor dicho, todos somos hijos de Dios, y tenemos esta conexión en la medida que permitamos tenerla. Bueno, esto es lo que nos cuenta Marcelo. Una experiencia, la verdad, impresionante. Bueno, yo quería agregar un par de cositas para los que no conocen, sobre todo el lugar, para aquellos que viven fuera o que no hayan escuchado las historias que hay al respecto, ¿no? Sobre todo para mí la más importante es, y que la que para mí, a mi parecer, ¿no es cierto?, tiene una conexión con lo que él cuenta, es la historia del pueblo de ese lugar, el pueblo originario de ese lugar, el indígena, llamado por los españoles comechingones, que en su idioma la tribu tenía otro nombre, que ahora no recuerdo, pero todos lo conocemos por comechingones, que es el nombre que le dan los españoles. Y lo que se cuenta en la zona es que cuando fue la conquista, bueno, por supuesto hubo escaramuzas entre españoles e indígenas y comechingones. Finalmente esta tribu fue, algunos dicen, exterminada, porque la realidad es que no quedaron sobrevivientes. Pero lo que se comenta en la zona es que ellos no creen que hayan sido asesinados todos, es decir, alguno obviamente sí, pero que esa desaparición masiva tuvo que ver con la apertura de un portal que ellos, obviamente, como autóctonos del lugar, con sus chamanes, conocían al dedillo dónde podía haber portales. Eso, como cualquier tribu de cualquier parte del planeta, conocen su territorio y conocen sus portales.
Entonces ellos lo que cuentan en este lugar es que ellos abrieron un portal y simplemente lo traspasaron, como se cuenta de los mayas también en México, y que están en algún lugar, en alguna otra dimensión, en alguna otra línea temporal, lo que se les ocurra, porque nadie puede explicarlo muy bien, ¿no? Eso es tradición oral de la zona, que lo cuentan la gente más anciana del lugar. Y por eso me recordó a esta historia, porque él vio una tribu. Y bueno, me pareció oportuno mencionarlo, que existe esta historia, que yo no podría catalogarla de leyenda, ¿no es cierto? Es algo que se comenta ahí en la zona, porque se sabe que es una zona de mucha energía telúrica. Tenemos el cerro, bueno, además de ser un lugar con la naturaleza viva, que eso ya tiene muchos puntos a favor con respecto a una ciudad. Por supuesto, la conexión con otras entidades, otros mundos o lo que fuera, siempre va a ser mejor. Además, es un lugar muy potente en cuanto a energía. Entonces, es muy probable que estas cosas pasen. Muchos hablan también, se hizo famosa Capilla del Monte por el tema de avistamiento ovni. Pero yo creo que no todo pasa por ahí solamente. Que se ven naves, sí se ven. No es el único lugar. Se ven, y como él bien relata, por la noche uno puede verlo. También está esto de que a veces no se ve nada porque es como que, no querría decir que eligen, pero cuando hay muchos grupos o bueno, están ahí más en tren turístico, además quizás no se puedan ver, y bueno, depende mucho de la experiencia de cada uno, pero bueno, se pueden ver. Se pueden ver y bueno, pasan estas cosas que pueden pasar. A ver, son cosas naturales, a mi entender, o muchos lo llaman sobrenaturales. Para mí son naturales, que de golpe uno pase a alguna otra dimensión por unos segundos. Básicamente es lo que pasa cuando uno está durmiendo, que pasa al astral. Así que bueno, nada, me parecía hacer estas pequeñas acotaciones para situarlo más o menos, qué es lo que sucede en este lugar, qué es lo que se cuenta, cómo sí estas cosas pasan, algunos más, algunos menos. Él venía de estar con esto de no haber dormido, casi no había dormido, y estaba con todo el estrés y la ansiedad también. Eso también lleva a un estado alterado de conciencia que facilita cualquier tipo de experiencia sobrenatural. Vamos a llamarlo sobrenatural como para que se quede claro, ¿no? Que para mí sea algo natural. Pero eso del estado de conciencia alterado facilita estas cosas, ¿no? Por eso los chamanes sudamericanos, por ejemplo, toman el ayahuasca, porque es una forma rápida de entrar en un estado alterado de conciencia. Lo que él hizo, sin tomar nada, pero a lo largo de esos días, sin descansar, con todo el estrés y todo, es que casi logra el mismo estado. Así como otras tribus, otros chamanes lo hacen a través de los sonidos, de diferentes vibraciones. Bueno, generan este estado. Lo de él fue sin querer, digamos, pero para mí ayudó totalmente a que pueda tener esta experiencia. Y así que bueno, nada, esto sucede por todo el mundo. Seguro que ustedes tendrán historias similares o que tengan algún punto de conexión. Esto de que den un mensaje es muy importante, que alguien les dé un mensaje. En este caso a él le dan un mensaje cuando tiene esta experiencia. Esto de transformar el barro en oro, eso ya lleva a la persona a todo un análisis, ¿no es cierto? Porque ya es una responsabilidad que a uno les den un mensaje. Muchas veces uno no los recuerda, o muchas veces no se los dan, no les dan un mensaje,
Pero en el caso de que te lo den y encima lo recuerdes, ya está, uno no puede hacerse el tonto al respecto, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante contarlo porque a veces esto queda como cosas que van circulando por ahí y uno no conoce quizás a la persona o piensa que tiene agregados, se va pasando de boca en boca y uno ya después pierde el trazo original. Entonces esto yo lo leí así tal cual como él lo escribió, así que es de primera mano. Eso es lo que él cuenta, eso es lo que él vivió. Así que bueno, yo simplemente soy como el instrumento por el que pasa para que otras personas puedan escucharlo, escuchar su mensaje y bueno, yo simplemente lo que hago es pasar el mensaje y bueno, poner un poquito el contexto también para que se sepa cuál fue el entorno en el cual él vivió esto. Así que bueno, nada, si alguien tiene alguna consulta para hacerle a él que le quiera preguntar o lo que sea, puede dejar en los comentarios un lugar de contacto y yo le puedo pasar el mensaje si él tiene ganas, si le interesa, se pone en contacto con la persona y bueno, eso ya pasa a ser entonces entre él y quien tenga la duda. Pero lo puede dejar en el comentario sin problemas. Yo hago de intermediaria. ¿Qué es lo que fue este video? Yo soy una intermediaria entre esta persona y quien lo quiera escuchar. Y bueno, nada, dejarlo ahí. Y bueno, cosas que pasan y muy interesantes.